Durante décadas, los gobiernos de todo el mundo han investigado los avistamientos de ovnis. Pero, ¿cómo se realizan estos estudios de alto secreto? ¿Quién es la persona que analiza las pruebas? ¿Por qué muchos de los gobiernos niegan llevar a cabo investigaciones sobre estos hechos? Si un alto mando dice que no se hable de los ovnis, es una orden. Y todo tipo de consecuencia adversa puede recaer sobre la persona que la desobedezca. Uníos a nosotros para descubrir cómo gobiernos investigan oficialmente a los objetos voladores no identificados y para averiguar por qué lo mantienen en secreto. Se ha iniciado una campaña global. Se han hecho públicos archivos secretos con detalles de todos los avistamientos de ovnis escondidos al público durante décadas. Vamos a descubrir la verdad detrás de esos documentos clasificados. Descubre lo que el gobierno no quiere que sepas. Alienígenas caso abierto, revelando el mayor secreto del planeta Tierra. A pesar de las negaciones, los gobiernos de todo el mundo llevan a cabo estudios sobre los ovnis. Me convertí en ministro de Defensa del gobierno británico en 1985 y dejé el puesto en 2006. Mi trabajo consistía en explorar e investigar acerca de los ovnis. Tenía sentimientos encontrados cuando me uní a este proyecto. Por una parte, me mantenía bastante escéptico en cuanto al tema, pero cuando comencé a examinar casos extraordinarios de detección por parte de los radares, me di cuenta de que mi actitud era bastante equivocada. El gobierno de los Estados Unidos, entre otros, ha formado muchas unidades de investigación de ovnis que se remontan a los años 40. Tras una oleada sin precedentes de avistamientos de ovnis, entre las que se encuentra el infame caso Roswell, los Estados Unidos crearon cuerpos de investigación. El Proyecto Signo, el Proyecto Grudge y el Proyecto Libro Azul, que fue cancelado en 1969. En julio de 1947 se imprimieron titulares que mostraban que lo que era un platillo volante sin lugar a dudas se había estrellado en un rancho de Roswell, Nuevo México. Las fuerzas aéreas de los Estados Unidos se dieron cuenta de que la nación estaba siendo invadida por una tecnología avanzada desconocida. Y en el otoño de 1948, un militar tuvo un encuentro demasiado convincente como para ignorarlo. Caso abierto: el combate aéreo de Gorman. Fargo, Dakota del Norte, 1 de octubre de 1948. El piloto veterano de la Segunda Guerra Mundial, el teniente George Gorman, volaba con su P-51 Mustang de la Guardia Nacional Aérea en una noche clara. Se topó con un objeto de entre 15 y 20 centímetros de diámetro, según dijo. Era muy luminoso, una pequeña bola de luz que volaba sobre la ciudad, tal y como él hacía. Otras personas de la base vieron también la bola de luz y la describieron como brillante y con bordes perfectos. Gorman obtuvo autorización para investigar el objeto desconocido. Decidió enfrentarse al objeto y este comenzó a juguetear con él. Lo sobrepasó varias veces, intentó perseguirlo, pero no podía seguirle el ritmo. Y de repente salió disparado y desapareció. Calculó que el objeto volaba a una velocidad aproximada de unos 800 kilómetros por hora, lo cual era bastante en aquellos tiempos. Hacían lo que podría describirse como movimientos de combate aéreo, persiguiéndose el uno al otro. Horas después del suceso, llegaron oficiales del Proyecto Signo, el cuerpo oficial del gobierno de los Estados Unidos que investigaba a los ovnis en aquella época. Durante la entrevista, Gorman describió la bola de luz como brillante y con bordes perfectos. No era redonda por completo, sino que estaba un poco aplastada. Luego dejó atónitos a los investigadores al decirles que los movimientos del objeto desconocido eran muy específicos y receptivos, que los movimientos del ovni parecían meditados. Su declaración se consideró bastante creíble. Era un oficial con mucha credibilidad. ¿Qué era aquello exactamente? Nadie lo sabía muy bien. Lo que él sabía era que no había sido capaz de seguirle el ritmo y que hacía cosas que hasta el momento jamás había visto. Tras una investigación a fondo y la cobertura de los medios de comunicación nacionales, el Proyecto Signo concluyó que lo que Gorman había perseguido era un globo meteorológico. El incidente con Gorman no fue el único caso. Existen varios ejemplos en la historia de los ovnis que demuestran que los pilotos de caza sí que se topan con ovnis. Tras investigar un poco, la mayoría de los casos tenían una explicación sencilla. Yo mismo me di cuenta de que las personas identificaban de forma errónea
las luces de los aviones, los globos meteorológicos, los satélites, los meteoritos, las aeronaves y todo tipo de fenómenos. En el 80% de los casos, fui capaz de encontrar una explicación clara. La cuestión es, ¿con qué se topó Gorman exactamente en el cielo de Dakota del Norte? A pesar de los hallazgos oficiales del proyecto Signo en 1948, los expertos en ovnis consideran que el combate aéreo de Gorman no estaba resuelto. Muchos expertos leen el documento en la actualidad y piensan que aquellos investigadores no hicieron bien su trabajo. Se limitaban a recopilar informes, los analizaban y luego los iban desestimando poco a poco. Globos meteorológicos por un lado, biogás por otro, el planeta Venus, y así fueron descartando todo lo que iba surgiendo. A continuación, descubrimos uno de los avistamientos de ovnis más investigados y frustrantes de la historia europea. En muchas ocasiones, las investigaciones sobre ovnis por parte del gobierno quedan clasificadas como alto secreto. Y la historia demuestra que pueden estar influenciadas por la política y por unos análisis controvertidos. Pero ¿qué hay de los avistamientos de ovnis con pruebas convincentes y de los testigos creíbles que corroboran la información? El trabajo de Nick Poe para el Departamento de OVNIs de Gran Bretaña le concedió conocimientos privilegiados sobre los avistamientos ovnis. En el 5% de los casos, más o menos, se describieron como objetos desconocidos. Por supuesto, el término desconocido no tiene por qué significar extraterrestre, como se suele pensar. Pero tampoco deberíamos descartar esa posibilidad. Desconocido quiere decir desconocido, nada más ni nada menos. Caso abierto. La oleada belga. Eupen, Bélgica, 29 de noviembre de 1989. Una multitud de ovnis triangulares aparecen en el cielo nocturno. Aparecieron muchos ovnis triangulares en Bélgica, los veían por todas partes. Muchos de los que afirmaron haberlos visto lo describieron como naves triangulares negras con múltiples luces en la parte de abajo. 30 grupos de testigos diferentes y 3 grupos de agentes de la policía vieron, según dicen, ovnis de color negro y forma triangular sobrevolando el cielo de Bélgica. Los oficiales entrevistaron a los testigos para conseguir toda la información posible que pudiera llevarles a una explicación racional. Pero durante los próximos meses el avistamiento llegó a convertirse en una oleada, con más de 1000 avistamientos declarados entre noviembre del 89 y la primavera del 90. Las fuerzas aéreas de Bélgica respondieron enviando aviones para que los persiguieran. Siempre hemos contado con la ayuda de especialistas que se han dedicado a inspeccionar estos hechos, ya sea mirando fotos o vídeos o llevando a cabo investigaciones con radares. Contaban con F-16, aviones de alta tecnología para perseguir aquellas cosas. Conseguían tener contacto visual, contacto por radar y confirmaciones de todo tipo. Así fue durante un tiempo. Las pruebas eran concluyentes. Algo había en el cielo. El gobierno belga se vio obligado a investigar. ¿Pero cómo? Siempre me aseguraba de incluir a expertos en nuestras investigaciones, ya fuesen civiles o militares, que pudieran decirnos si se estaba siguiendo la pista de algo por radar y que pudieran contarnos más sobre el tema. Luego intentaba relacionarlo con algo que ya conociese o que pudiera averiguar a partir de aquello en lo que actividades aéreas o fenómenos astronómicos se refería. Me dedicaba, por ejemplo, a observar las rutas de vuelo o las maniobras militares. El 30 de marzo de 1990, más de 4 meses después del primer avistamiento, una base de la OTAN cerca de Glons, al sudeste de Bruselas, registró un objeto sin identificar por radar. 2 F-16 salieron para interceptar e identificar los objetos voladores no identificados. Uno de los aviones logró localizarlo por radar durante unos segundos e informó de que el objeto tenía forma de diamante. Los radares no son una ciencia exacta. Algunos responden mejor que otros, así que aquello pudo ser una parte importante y significativa para todas las investigaciones de ovnis del gobierno. No solo en el proyecto OVNI del gobierno británico, sino para el proyecto Libro Azul y para todo el mundo. Muchos escépticos empezaron a preguntarse dónde estaban las fotos y tanta gente en Bélgica había visto aquellos triángulos.
Muchos testigos hicieron fotos, pero las imágenes resultaron estar borrosas o con poca luz, lo que hizo que un experto considerara que los triángulos utilizaban una forma sofisticada de interferencia por infrarrojos. Pero quizá esta imagen de un triángulo negro tomada de un vídeo que se grabó durante la oleada de Bélgica fue suficiente para justificar las investigaciones sin precedentes del gobierno. El gobierno belga fue muy responsable. Las cosas se trataron como si fuesen reales. Pidieron ayuda al público y a un ufólogo para llevar a cabo la investigación sobre aquellos objetos extraños. La oleada de Bélgica supone un importante y excepcional ejemplo de civiles, expertos científicos, oficiales del gobierno e investigadores de ovnis independientes colaborando para analizar las pruebas. Realmente todo el mundo confiaba en que sabían lo que estaban haciendo. Querían descubrir la verdad y también querían intentar resolver el misterio de los ovnis. A pesar de los miles de avistamientos, de los registros de radares, de las pruebas fotográficas y de los vídeos, casi 30 años después, el misterio sigue sin explicación. Cuando vemos triángulos negros o escuchamos que ha habido muchos avistamientos, nos preguntamos, ¿será esto un campo de pruebas en potencia? ¿Eran estadounidenses? ¿Eran alguna tecnología extraña que pudiera representar una amenaza nacional? ¿O eran algo de cualquier otro lugar? A continuación, 60 años después de un avistamiento en Chicago, Illinois, todavía hay investigadores de aviación que afirman que ver no es necesariamente creer. Esto es Alienígenas, caso abierto. Bienvenidos de nuevo a Alienígenas, caso abierto. En los últimos 70 años, los gobiernos de todo el mundo han investigado miles de avistamientos de ovnis, casi siempre bajo un velo de secretismo. Pero a pesar de haber negado oficialmente la existencia de los ovnis, hoy en día hay muchas personas que no opinan lo mismo. Cuando trabajaba en el proyecto OVNI, recibía unos 200 o 300 informes de avistamientos al año. Y cada uno de ellos tenía que investigarse correctamente. Caso abierto. El platillo volante del aeropuerto de O'Hare, Chicago, Illinois, 7 de noviembre de 2006. Algo inusual aparece en uno de los aeropuertos más transitados del estado. En noviembre de 2006, a las 4:15 de la tarde, apareció un objeto en el aeropuerto de O'Hare. Las operaciones aéreas se detuvieron durante un tiempo debido a la presencia del objeto. Aquella cosa se movía por el aeropuerto. La gente lo vio y lo grabó mientras revoloteaba por allí. ¿Pero qué era? Muchos testigos lo describieron como un disco gris que rotaba, como un frisbee. Era circular y tenía forma de platillo volante. La gente lo estuvo observando un rato y luego, de repente, comenzó a subir de forma vertical, haciéndose hueco entre las nubes. El acontecimiento fue presenciado por la tripulación, los pilotos, los pasajeros y el personal aéreo. Las operaciones aéreas se detuvieron en aquel momento, pero no tuvimos tiempo de lanzar aviones, no reaccionamos de forma correcta. Estábamos en estado de shock. Pero muchas personas fueron reacias a declarar lo que habían visto. En cierto modo, tuvimos que tratarlos con especial cuidado. Tuvimos que empatizar con ellos, ser receptivos y ofrecerles facilidades si estaban preocupados, como lo estaban muchos. Les preocupaba que no los tomáramos en serio, que pensáramos que estaban perdiendo el tiempo. Un ovni, eso es lo que yo creo que era. No podemos negar que aquello ocurrió de verdad. Y pienso que el Chicago Tribune tomó la decisión de ponerlo en primera página para que los medios de comunicación supieran que sí había una historia que contar. Se habló mucho del ovni de O'Hare en los medios de comunicación, pero la Administración Federal de Aviación, la agencia gubernamental que velaba por la seguridad nacional en el cielo, se negó a investigar. Yo creo que por ridiculizar las circunstancias, tanto la compañía aérea como la Administración Federal de Aviación hicieron oídos sordos y actuaron como si no hubiese ocurrido nada. Decenas de personas lo vieron. No se puede decir que no pasó. Claro que pasó.
Las autoridades concluyeron que debido a que las nubes estaban muy bajas aquel día, pudo haber tenido lugar cualquier anomalía atmosférica. Se dio una explicación bastante tonta sobre los fenómenos meteorológicos. Fuera lo que fuese lo que los testigos vieron planeando sobre O'Hare, a día de hoy sigue sin tener explicación. Si vemos que algo vuela sobre un espacio aéreo tan controlado, es algo que hay que tomarse en serio. Creamos en ello o no. Tras haber estudiado a los ovnis durante años en el Reino Unido, Nick Pope sabe muy bien que muchas investigaciones se abandonan debido a la falta de información. En un 15% de los casos, aproximadamente, no había suficiente información y se contaba con muy pocos datos para poder llegar a una conclusión definitiva. ¿Es esta la razón por la que la Administración Federal de Aviación no investiga los avistamientos de ovnis? ¿Por qué nos interesan por los ovnis? No significa que sean alienígenas, pero sí que son una amenaza. Por lo tanto, es necesario preguntarse si están encubriendo las cosas por su propio interés. A continuación, desvelamos algunas declaraciones que afirman que las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos eliminan pruebas sistemáticamente. Pruebas que demuestran que sí que investigan a los ovnis. A pesar de la clara existencia de pruebas que confirman lo contrario, muchos gobiernos afirman no investigar a los ovnis. Pero aquellos que han sido testigos de fenómenos inexplicables y muchos medios de comunicación piensan lo contrario. En 2011, el Huffington Post preguntó al Pentágono sobre un fragmento en concreto del Manual del Personal de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos. El Manual 10206 de las Fuerzas Aéreas incluía una sección en la que se explicaba que los pilotos de caza debían informar sobre los avistamientos de ovnis. Todos los pilotos de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos están obligados a informar sobre cualquier ovni que vean, sobre cualquier objeto volador no identificado. Esto se ha explicado de forma bastante clara durante muchos años. Unos días después de que hiciesen la pregunta, el fragmento fue eliminado. En las 24 horas siguientes a la pregunta que este gran medio de comunicación planteó al Pentágono, el manual se reescribió por completo. Se cambió entero y el capítulo que hablaba sobre los ovnis desapareció. Existen varias razones por las que las Fuerzas Armadas hablan tan poco en lo que se refiere a los ovnis. En primer lugar, es una organización intrínsecamente discreta y la postura que toman por defecto es la de no contar nunca nada, a menos que no tengan más remedio que hacerlo. Iban a ponerse en el punto de mira y a mostrar que los objetos voladores no identificados estaban todavía registrados porque los pilotos de las Fuerzas Aéreas los habían visto. En segundo lugar, como organización jerárquica, es bastante sencillo tomar medidas drásticas sobre el tema, puesto que si un alto mando dice que no se hable de los ovnis, es una orden. Y todo tipo de consecuencia adversa puede recaer sobre la persona que la desobedezca. Por eso, los militares han mantenido tantas cosas en secreto durante años. Los oficiales del Pentágono afirman que el hecho de que el fragmento del manual se eliminara tras la pregunta fue pura coincidencia. El hecho de que afirmen no estar interesados en los ovnis es una tontería, puesto que gracias a la ley de libertad de información se puede llegar a demostrar lo contrario muy fácilmente. Puede que nunca lleguemos a saber qué tipo de fenómenos relacionados con los ovnis son los que los gobiernos del mundo han investigado. No es algo de lo que yo pueda hablar libremente y con todo lujo de detalles, puesto que, en cierta forma, sigo obligado a mantener en secreto los actos del gobierno británico. Pero lo que sí puedo decir es que, debido a los medios de inteligencia del gobierno, se puede llegar a saber el tipo de cosas que ocurren. La cuestión es, ¿qué es exactamente lo que hay ahí fuera? Esto es Alienígenas Caso Abierto, que deja al descubierto el secreto mejor guardado del planeta Tierra.